Gracias por acompañarnos en esta emisión de En Tiempo Real. Aprovecho para comentarle que los archivos históricos no solo conservan documentos, resguardan el alma de una nación. En cada papel, imagen y registro pues se encuentra el testimonio de nuestra evolución, de nuestras luchas y también nuestra identidad. Sin estos archivos, la historia pues correría el riesgo de perderse y con ella también el conocimiento sobre quiénes somos y de dónde venimos. Para entender mejor el impacto de la preservación documental en Cuba, vamos a conversar en los próximos minutos con Ricardo Dorrego Duarte, quien es especialista principal del Grupo de Archivo, Video y Patrimonio. Bienvenido. Hola, en Tiempo buenas Real. tardes. Gracias. Bueno, qué gusto que estés con nosotros. Vamos a seguir hablando de los archivos fílmicos, de los archivos del audiovisual, pero de alguna manera también en la conversación podemos extendernos hasta otro tipo de documentación, porque no solamente se archivan las imágenes, sino también fotografías, documentos. Sería muy importante reflexionar en torno a ello. Hablemos de los documentos más valiosos que hoy resguarda el archivo histórico de la televisión y cuál es su importancia para la identidad nacional. Hablamos de la televisión que va a estar muy pronto cumpliendo 75 años. Exacto, correctamente. De hecho, si te enmarcara cuáles serían los archivos más importantes que nosotros atesoramos, sería omitir algunos y dejar a otros, claro, porque todos tienen un valor significativo para la historia, para nuestra realidad, para la vida que ha pasado años atrás y la que llevamos viviendo ahora. Y entonces tenemos figuras que se encuentran relacionadas con nuestra cultura. Pudiera decirte, en función del tema que tenemos ahora mismo en la televisión, los presentadores, y tres figuras que no pueden faltar en la historia de la televisión, podemos decir que es José Antonio Cepero Brito, Germán Pinelli y Consuelito Vidal. Creo que esas tres figuras fueron maestros de la presentación de nuestra televisión, y todos los programas que se encuentran relacionados con su obra, con su participación, tienen un gran valor histórico. También tenemos Grandes Aventuras, Fragmentos, porque muchas veces en aquella época de comienzo de la televisión era puramente en vivo, o sea que era muy efímera, no habían esos grandes desarrollos tecnológicos que atesoramos hoy en día, y si no se conservaban bien esos materiales fílmicos hasta nuestros días, se podían perder, y es prácticamente que atesoramos muy pequeños fragmentos de aquellos programas principales de los comienzos de la televisión. Y el grupo de archivo y video se desarrolla en dos partes: una parte que trata sobre los materiales audiovisuales de video en soportes de cinta, y la parte de cine que se desarrolla también sobre soportes de 35 milímetros y 8 milímetros, que son los que más pueden tender a problemas de deterioro por el efecto de vinagre, o sea, relacionados con los mismos procesos del soporte en que se almacenan esos archivos. Los televidentes que les gusta la historia y que les gusta ver también esos archivos de la televisión, notarán que hay una conexión de Contra el Olvido y ustedes de alguna manera, porque Contra el Olvido es un programa que se ha dedicado a buscar en los archivos de la televisión cubana. Correcto, o sea, no solo la labor que realiza la directora de Contra el Olvido, Dulce, un saludo para ti. En ese sentido, que nos está viendo, le mandamos un saludo desde acá, y también hay otros realizadores que pudiéramos mencionar, como el realizador de deportivo de Aurelio Prieto Alemán, que hace poco, el año pasado, hicimos el trabajo en común de una curaduría de programas en función del deporte y figuras que todavía están vivas y otras que desgraciadamente ya no nos acompañan, pero sí llevarla a nuestra realidad, la trascendencia que tuvo, y entonces partieron de ese trabajo en común, de ese trabajo para poder llevarla a nuestras realidades en función de cómo están actualmente los medios audiovisuales, las formas de comunicación, que no son iguales que como ahora hace en la actualidad. Bueno, cuando se habla de archivos se impone, yo creo que reiterar la pregunta cómo ha ido evolucionando la gestión documental en Cuba con la digitalización que ha tenido en la preservación del patrimonio, y lo sé porque en las bibliotecas de Radiogramma, en fonotecas, era con archivos, había que buscar alfabéticamente, después ir a los estantes, y eso cambió, sí, tanto en fonotecas como en bibliotecas. Correcto. Actualmente el mundo digital, del mundo de la digitalización y la conservación, primero está el proceso de catalogación de esos materiales que están analógicos, que estén en un buen estado de conservación para que perduren en el tiempo, porque mientras que se mantengan los reproductores que reproducen esos formatos,
esos archivos son vigentes, son válidos. Entonces existen los gestores de medios, que son los que permiten a los periodistas, a todos los especialistas, directores, realizadores, que puedan acceder a nuestras bóvedas, a nuestros contenidos ya digitales, para que sepan su contenido, quiénes están integrados, por qué lo forman, y entonces eso es lo que le permite poder reutilizar esos materiales, darle movimiento, otro sentido, a otra vida a esos archivos que ya llevan años de hecho en ese sentido. Bueno, y si hablamos de desafíos, que enfrenta hoy la conservación de documentos físicos, digitales, en archivos nacionales, ¿cuáles me podrías decir? Sí, la labor de conservación en todo el mundo tiene mucho valor, pero también es muy costosa y reúne muchos recursos en el sentido de que mínimo, por normas internacionales, una copia de un archivo patrimonial, histórico, debe estar replicado al menos en 3 copias diferentes, y actualmente nosotros no tenemos esa posibilidad. La estrategia que tenemos montada es digitalizar en función del tiempo para evitar el mayor deterioro de los archivos por su importancia histórica, su trascendencia, su obra, y la posibilidad de poder remasterizar esos archivos y que sean de 2 aspectos, que se pueda poner o la obra completamente, o sea, poder reutilizarla puesta en pantalla, cubriendo los espacios televisivos, como actualmente la redacción de dramatizados, que ponen el espacio de los horarios de 2 y 3 de la tarde, que ponen los horarios de las novelas que hacen 10 años o 15 años atrás, y cubren unos espacios televisivos, y las personas, desde los teleaudientes, le reputen buen significación. Claro. Y también estuvo los ejemplos de En silencio tenido que ser, que es la obra de Jesús Cabrera, un director. Chucho Cabrera, cómo no. Correcto. Y bueno, así hay muchas historias que no nos alcanzaría el tiempo para abordar todo el tema. Y también atesoramos no solamente archivos audiovisuales, también tenemos la colección facticia de la CMQ, del circuito CMQ, donde aparece una colección de alrededor de unos 70 volúmenes que, mediante recortes de periódicos, está conservado la historia de los inicios de la radio y la televisión, y de todas las figuras de aquella época internacionalmente que visitaron Cuba y cómo se desarrolló la televisión en Cuba. Y fue esto muy importante para poder hacer la telenovela reciente, El derecho de soñar, porque evidentemente había que buscar los archivos, cómo se parecían los personajes. Correctamente, todo. O sea, es básico tener esa historia, porque de esa manera podemos vivirla y que no queden huecos en nuestra historia. Porque muchas veces, tristemente, las personas no saben de nuestra música tradicional, y eso hay que darlo, volver a divulgar. O sea, no cansarse en la lucha de poder encontrar formas de rescate, de divulgar, de poder relacionar nuestros archivos con todo el mundo. Porque sin lugar a dudas los archivos contribuyen en la investigación histórica, también en la reconstrucción de los hechos relevantes del país. Correcto. Ya lo estábamos diciendo, este punto cultural, pero también lo podemos acercar a otros sucesos de gran importancia. Ya me hablabas del rigor que hay en un archivo, pero me gustaría indagar en cómo se trabaja para garantizar justamente la seguridad y que sean documentos auténticos archivados frente a los posibles riesgos de manipulación o deterioro. Eso también es importante. Claro, o sea, en el método de conservación de las bibliotecas, como le decía al principio, es fundamental. Actualmente en nuestro edificio acá de la televisión, en el 5º piso, está la biblioteca de los archivos de video de lo que es la televisión. Existe también en el canal educativo, en los demás canales, el canal Habana. Cada canal tiene su biblioteca donde conserva en una forma de conservación estable, con temperatura y humedad armonizada para que esos archivos no se deterioren, y entonces pasa a la otra parte, que es el proceso de digitalización, donde se guardan los archivos que puedan tener respaldo, o sea, que esas salvas estén copiadas para que por casualidad, por accidente, no se pierda esa información y no se pierda el trabajo.
Bueno, yo te agradezco muchísimo. Ha sido Ricardo Dorrego Duarte, especialista principal del Grupo de Archivo, Video y Patrimonio. Gracias por comentarnos del trabajo y hablar de la relevancia que tiene el trabajo que guarda la memoria histórica y documental de la televisión cubana de manera general. Gracias a ti. Muchas gracias por invitarnos y que todos los televidentes que en este pedacito nos pueden observar, decirle un incentivo a los realizadores que nos tienen, que pueden buscarnos y que pueden crear nuevas historias a partir de esos archivos. Por supuesto. Gracias por estar con nosotros. Para conocer mucho más del tema, nosotros queremos acercarnos al canal de YouTube del Archivo Histórico Nacional y por su importancia es proponer el siguiente material porque también vemos cómo se archivan otros tipos de documentos que también son importantes a la hora de hablar de esta especialidad. Vamos a ver.